Hola, buenas noches. Vamos a hacer ahora la meditación Anapanasati, que es la meditación en la respiración o la atención plena en la respiración, o podríamos decir la atención plena de la respiración. En inglés sería Mindfulness of Breathing. Y bueno, Anapanasati viene de ana, inhalar, pana, exhalar, y sati significa atención. El- esta palabra es de origen sánscrito y también en pali. Y bueno, la meditación en la respiración es el primer tipo de meditación que expuso el Buda en el Satipana Sutta, el gran discurso de los fundamentos de la atención. Y Buda puso especial énfasis a esta meditación porque es la puerta de entrada a la iluminación y al nirvana o nirvana en pali. Según dice venerable Mahatera Nauyane Ariyadama. El, de hecho, todas las citas que voy a estar comentando vienen en la presentación que está puesto en el link de este video. Y bueno, hay 16 maneras de practicar la meditación de la atención en la respiración. El, pero en el Satipatthana Sutta solo se mencionan 4 de estas maneras. En cambio, en el Anapanasati Sutta, ahí se mencionan las 16 completas. Y luego son comentadas a detalle en el Visuddhimagga de Buddhaghosa, que es el camino de la purificación, y también son detalladas en su comentario al Anapanasati Sutta por el venerable Usilananda. Ahí, precisamente en el Visuddhimagga, se dice que esta tensión de la respiración como tema de meditación es la más importante entre los diversos temas de meditación de todos los Budas, de algunos Pratyekabudas y algunos discípulos de Budas, como base para lograr distinción y permanecer en la dicha aquí y ahora. Dicen que no son fácil de desarrollar sin salir del barrio de los pueblos que resuenan con los ruidos de mujeres, hombres, elefantes, caballos, etcétera, siendo el ruido una espina para yana. Las yanas son altas absorciones meditativas. A veces se habla de que hay 4 yanas, a veces se habla de que hay 5 yanas. Mientras que en el bosque, lejos de un pueblo, un meditador puede cómodamente empezar a discernir este tema de meditación y lograr el cuarto yana en la atención plena de la respiración. Y luego, al hacer de este mismo yana la base para la comprensión de las formaciones, con perspicacia, puede alcanzar el estado de arahant o arhat, el fruto más elevado cuando se alcanza la liberación espiritual o la liberación del sufrimiento o la liberación del karma o la liberación del samsara. Por eso el bienaventurado, aquí refiriéndose al Buda, dijo, se fue al bosque, etcétera, al señalarle una morada favorable. Generalmente tenemos una mente agitada, dispersa o en letargo. Como dice Trangu Rinpoche, la mente se distrae con cualquier cosa, es jalada por los pensamientos, las emociones y sentimientos, o no tiene concentración o atención sostenida en nada, vaga de aquí para allá. Y precisamente el cultivar el anapanasati, la atención en la respiración, hará que nosotros tengamos más control de nuestra mente, logremos más atención y esto nos permita llegar a altos niveles de concentración mental. Y
Kelsang Gyatso dice, todas las experiencias de concentración que tengamos antes de haber logrado el verdadero emplazamiento de la mente están comprendidas en la primera concentración. Aquí se refiere a que hay 9 niveles que podemos ir alcanzando en la meditación shamatha, que es la meditación de atención unipuntual, y dice, antes de que logremos el emplazamiento de la mente en su objeto de meditación, todas ellas son experiencias que están en el primer nivel. El Visuddhimagga nos dice, ha ido al bosque o a un lugar vacío. Eso significa que ha encontrado un lugar favorable al desarrollo de la concentración a través de la atención en la respiración. Porque la mente de este bhikkhu se refiere generalmente a un monje que ha dedicado ya su vida al entrenamiento espiritual, pero también algunos maestros señalan que se puede entender por bhikkhu cualquier practicante espiritual, no necesariamente que sea monje, puede ser una persona laica. Y dice, bueno, porque la mente de este bhikkhu se ha disipado durante mucho tiempo entre datos, información, pensamientos, como su objeto, y no quiere montar el objeto de concentración a través de la atención plena de la respiración, se sale del camino como un carro enganchado a un buey salvaje. ¿Sí? Ahora supongamos que un vaquero quisiera domesticar un ternero salvaje que había sido criado con leche de vaca salvaje, se lo quitaría de la vaca y lo ataría con una cuerda a un poste robusto excavado en la tierra. Luego el ternero podría correr de un lado a otro, pero al no poder escapar, eventualmente se sentaría o se acostaría junto al poste. Así también cuando un bhikkhu quiere domesticar su propia mente, que durante mucho tiempo se ha echado a perder por haber sido creada en datos visibles, igual pensamientos, emociones, etcétera, como objeto para su comida y bebida, debe apartarla de estos datos visibles, de todos estos pensamientos y emociones, como objeto y llevarla al bosque o a la raíz de un árbol o a un lugar vacío y atarla ahí al poste de inhalaciones y exhalaciones, es decir, al poste de la Napanasati, con la cuerda de la atención plena. La atención plena generalmente se simboliza con una cuerda, con un lazo que tiene el bhikkhu en su mano izquierda, y con esto dice tienes que amarrar ahí a tu mente, igual como ese ternero salvaje, hay que amarrarlo a un poste clavado en la tierra para que no se escape. Dice, pero al no poder romper la cuerda de la atención plena y no poder escapar, la mente se sentará, se acostará junto a ese objeto bajo la influencia de acceso y absorción. Dice, por eso los antiguos dijeron, como un hombre que amamanta a un ternero, lo ataría a un poste, así que aquí debería su propia mente por la atención plena mantener firme en el objeto atado. Así es como una morada favorece su desarrollo. Por eso se dijo anteriormente, esto significa que ha encontrado una morada favorable para el desarrollo de la concentración a través de la atención plena de la respiración. Bueno, aquí lo que nos están diciendo es que si nosotros estamos aquí en el ruido de la ciudad, con tantas distracciones, con tanto ruido, va a ser muy difícil que logremos establecer la atención, porque quizás necesitamos dos amigos, el silencio y la soledad. Pero lo que explican algunos maestros es que no es necesario que vayamos al bosque o a una cueva o a la cima de una montaña.
Si nosotros estamos en un salón de meditación, aunque haya ahí este, muchos meditadores, pero si todos están en silencio, entrenando su mente, ese es un espacio conducente. Incluso puede ser en nuestra propia casa, si tenemos un espacio donde podamos tener un poco de silencio y soledad para trabajar con nuestra mente. El, Va a ser muy difícil si tenemos la televisión encendida o el radio o estamos recibiendo mensajes por internet. Todo, ahí nuestra mente difícilmente va a poder estar atada al poste de la atención, con este lazo, ¿no? Que en tibetano se llama drampa, la atención. ¿Cuál es el objeto de atención? Es el objeto en el cual vamos a fijar nuestra mente, a estacionar nuestra mente, como decíamos hace un momento, amarrar a nuestra mente a ese objeto. Y hay más de 40 objetos, incluso hay meditaciones sin objeto, pero aquí el objeto de la atención va a ser nuestra propia respiración, es decir, el proceso de inhalar y exhalar, inhalar y exhalar. Y hay una analogía, es muy bonita esta meditación porque la analogía es que la inhalación es la vida y la exhalación es la muerte. Mientras respiremos tenemos vida y como dice el Visuddhimagga, la vida ocurre solo cuando las inhalaciones y exhalaciones ocurren de manera uniforme. Pero cuando el viento de las fosas nasales que ha salido no vuelve a entrar, o cuando lo que ha entrado no vuelve a salir, entonces un hombre es considerado muerto. Es decir, es cuando se dice la persona dejó de respirar o dio su último suspiro. Entonces, de alguna manera, nuestra vida está muy vinculada a la respiración. El, Se dice en el comentario del Vinaya que asasa es el viento que sale y pasasa es el viento que entra. ¿Sí? Generalmente en Occidente no conocemos o no diferenciamos estos dos vientos, aunque bueno, sabemos que cuando inhalamos estamos generalmente inhalando oxígeno más o menos puro, aunque depende de dónde vivamos, y exhalamos un aire más contaminado. La duración de una respiración son 4 segundos generalmente. El venerable Silananda dice que puede ser que entre 4 o 5 segundos. Todo depende de la persona. Incluso se habla de que hay ciertos animales, por ejemplo, como el elefante o las víboras, que respiran mucho más lento y en cambio los perros, ¿no? Respiran mucho más rápido. Pero el ser humano generalmente en promedio son 4 segundos, 2 segundos para la inhalación y 2 segundos para la exhalación. En un minuto tenemos entonces 15 respiraciones. En una hora tenemos 900 respiraciones y en un día tenemos 21.600 respiraciones. Lo bonito ahí es que el Sol tiene igual 21.600 pulsaciones al día. Es decir, que nuestra respiración va al mismo ritmo que el Sol. Por eso se habla de que nuestro cuerpo está muy conectado con el Sol, así como nuestra mente está muy conectada con la luna, el ciclo de la luna. ¿Por qué hacemos Anapanasati? El Visuddhimagga dice, la atención plena a la respiración debe ser desarrollado
con el propósito de cortar el pensamiento aplicado. De hecho, se dice que cuando la gente tiene demasiados pensamientos que no puede parar, que no puede controlar, esta es la meditación adecuada para este tipo de personas. En otras palabras, la meditación en la respiración ayuda para calmar una mente atormentada por el río incesante de pensamientos. De hecho, yo cuando empecé a meditar, hará unos 16 años, porque me tardé todo un año en lo que empecé mi camino espiritual, mientras estudiaba el Dharma y todo eso. El, en mi mente había un torbellino de pensamientos que nunca paraba, nunca paraba, nunca me dejaba en paz, nunca tenía vacaciones mi mente. Y bueno, con el Anapanasati puedes lograr tener de repente descansos para tu mente, incluso hasta un buen fin de semana, sin pensamientos. Yo en aquel entonces pensaba que lo más valioso que yo tenía eran mis pensamientos, un poco como decía René Descartes, este matemático filósofo francés, pienso, luego existo. Y bueno, con el estudio y las prácticas espirituales te vas dando cuenta de que el pensamiento no es el rey, pero esto parece ser que Descartes nunca se enteró. Él decía, del único que estoy seguro es que dudo, y si dudo es que pienso, y si pienso es que existo. Y eso es falso. Quien se estaba dando cuenta que dudaba no era su pensamiento, era su conciencia. Y quien se da cuenta que piensa no es su pensamiento, es su conciencia. Y quien se da cuenta que existe no es su pensamiento, es su conciencia. ¿Sí? O sea, si queremos buscar un rey, el rey está por encima del pensamiento. Incluso encima del pensamiento hay otras cosas como la intención, ¿no? O la intuición. ¿Sí? El, ¿Para qué hacemos Anapanasati? Como ya se dijo, puede servir para obtener calma o paz mental, pero también para alcanzar altos niveles de absorción meditativa. Incluso en la India, antes del Buda, había grandes contemplativos. De hecho, el Buda no inventó ni descubrió la meditación shamatha, la meditación de atención plena, pero el Buda sí planteó o sí descubrió el vipassana, que es la meditación analítica. El, y de hecho, vamos a ver más adelante cómo en estos primeros 4 maneras de hacer Anapanasati, 2 están más orientadas al shamatha y 2 están más orientadas al vipassana. El, los grandes contemplativos de la India que alcanzaban estos grandes estados contemplativos, incluso podían desarrollar lo que se llama siddhis o superpoderes, pero en el budismo se considera que eso no tiene ninguna utilidad. Sí puede ser un estado de mucha paz y de mucha felicidad momentáneo, pero cuando sales de ese estado, pues regresas a los problemas y al sufrimiento de tu vida ordinaria. Entonces no es un objetivo que se esté buscando, más que nada lo que se está buscando es convertir a tu mente en un instrumento poderoso que te permita lograr la liberación del sufrimiento e incluso hasta llegar a la iluminación espiritual, que sería, digamos, el estado de una mente búdica, el estado máximo de desarrollo espiritual que puede alcanzar algún ser. Entonces, decíamos, ¿para qué lo hacemos? Para obtener calma o paz mental, para lograr niveles de absorción meditativa, para alcanzar la liberación espiritual o incluso más allá hasta para alcanzar la iluminación.
Por eso es que los budas le han dado tanta importancia a esta meditación, como dice el venerable Usilananda. La meditación en la atención en la respiración perfecciona los cuatro establecimientos de la atención o los cuatro fundamentos de la atención, que fue el segundo discurso de las enseñanzas que dio el Buda, que la, la atención en la respiración es parte de estos cuatro fundamentos de la atención. Dice, esto perfecciona los 7 factores de la iluminación, esto perfecciona la visión clara y la liberación, y esto permite llegar a la iluminación. Entonces, como vemos, es una meditación que lo mismo la podemos hacer para superar estados mentales perturbados, o sea, pero también puede llevarnos hasta muy lejos en el camino espiritual. ¿Qué prerequisitos hay o qué condiciones previas hay para que podamos hacer? Dice, la única manera de poder lograr la tranquilidad de la mente es teniendo una vida ética, es decir, no haciendo daño a ningún ser, sea humano, animal o insecto. No se podrán lograr los resultados de la meditación cuando la mente está agitada por violaciones éticas, porque la mente se queda con vibraciones muy negativas, muy agitada. Por eso se hace la analogía que la única manera de ver un fondo de un lago es cuando se han tranquilizado las aguas, pero aún así, con aguas totalmente tranquilas, a lo mejor podemos ver el fondo, pero está lleno de lodo, por lo que aún sería necesario purificarlo, limpiarlo. Por eso se dice que la forma de obtener los logros espirituales es con el triple entrenamiento, con ética o shila, como se dice en Pali, con la meditación o samadhi y con la sabiduría o prajna. Y los 3 entrenamientos se retroalimentan entre sí, pero la ética es un prerequisito para poder avanzar en la meditación. Por eso el venerable Mahatera dice, la persona que ha asumido la práctica comienza estableciéndose a sí misma en un código moral adecuado. Si es un laico, primero establece los 5 preceptos o los 10 preceptos. Los 5 preceptos es la ética universal. No matar, no robar, no mentir, no violar o causar o dañar a algún ser y no obnubilar la mente con intoxicantes como alcohol o drogas. Entonces, esa es la ética mínima o se pueden tomar los 10 preceptos o los monjes toman muchos más preceptos. Pero con esos 5 mínimos es el prerequisito para empezar a poder obtener algo en la práctica de nuestra meditación. Ahora, ¿qué requisitos o condiciones se piden? El Buda decía, un lugar apropiado, son 3, un lugar, la postura y el objeto. En cuanto al lugar, decía un lugar apropiado y él mencionaba un bosque, la raíz de un árbol o un lugar deshabitado. Pero básicamente a lo que se está refiriendo es esto, que tengamos un lugar aislado y con silencio, o sea, que no tengamos distracciones o ruidos, que podamos estar totalmente enfocados a este objetivo de controlar nuestra mente o de entrenar nuestra mente. Como tipo de postura se pide, hay 4 posturas, puedes meditar ya sea sentado, ya sea acostado, parado, caminando. Él recomienda que sea mejor sentado, porque te da mucha más estabilidad. Acostado te da más pereza y parado caminando requieres más esfuerzo
Y en cambio sentado con el cuerpo en triángulo, se, con las piernas cruzadas, ahí se deja la opción. Puede ser en loto completo, medio loto o en postura cómoda, que es una pierna enfrente de la otra. Pero lo que sí es muy importante es el cuerpo erecto, la espalda recta, porque eso facilita la respiración, los aires internos circulan mucho mejor y facilita también el poner la atención en el objeto de meditación. Este objeto de meditación es, va a ser aquí, decíamos, la respiración. Entonces dice, siempre atento, inhala, siempre atento, exhala. Es decir, me doy cuenta cuando inhalo y cuando exhalo. El notar cuando la respiración es larga, que es larga, y cuando es corta, que es corta. No alterar la respiración, dejarla en su estado natural, solo observarla. Y luego, ya cuando se hace meditación analítica, va a ser observar el principio, el medio y el final de la inhalación. Esto es lo que se conoce como el cuerpo completo de la inhalación o el conjunto de la inhalación. ¿Sí? Generalmente nosotros nada más decimos, pues estoy respirando, pero a veces decimos inhalo, exhalo, y aquí lo que se está viendo es que la inhalación tiene un cuerpo, que es el inicio de la inhalación, el medio de la inhalación y el final de la inhalación, y luego la exhalación tiene el principio de la exhalación, el medio de la exhalación y el final de la exhalación. Todo esto es todo el cuerpo de la respiración, o tengo el cuerpo de la inhalación o el cuerpo de la exhalación. Así como cuando se habla de que tenemos un cuerpo de agua, ¿no? Para referirnos a un río o que está conectado a un lago, todo ese cuerpo, ¿no? El, y insistimos, no tenemos que forzar o alterar o cambiar o modificar la respiración. Solo requerimos observarla, es decir, dejarla en su estado natural. Pero como ha demostrado la física cuántica, cuando observamos un objeto lo estamos perturbando, lo estamos alterando. Aquí el entrenamiento es ir aprendiendo a observarlo sin que le alteremos la respiración. En las primeras etapas quizás va a ser el mayor reto que vamos a tener. Y algo bonito es hablar de la portabilidad de este objeto que estamos eligiendo, es decir, de la respiración, porque la respiración va siempre con nosotros a donde quiera que vayamos. O sea, no hay lugar al que podamos decir que no vaya nuestra respiración, entonces siempre la tenemos con nosotros. El, dice Majatera, desde el nacimiento hasta la muerte, esta función de inhalación y exhalación continúa sin detenerse, sin una pausa. Pero porque no reflexionamos conscientemente en ello, ni siquiera nos damos cuenta de la presencia de esta respiración. Si lo hacemos, podemos obtener mucho beneficio por medio de la calma y la introspección. Es decir, que tenemos junto con nosotros uno de los mayores instrumentos que nos puede ayudar a entrenar nuestra mente. Porque se dice que siempre la mente va montada en el caballo de la respiración y el cuerpo. Siempre tenemos estos tres, la mente, la respiración y el cuerpo, o la mente, los aires y el cuerpo. Incluso se dice, aunque hay gente que puede no creer en ello, pero que cuando morimos, cuando la mente se separa del cuerpo, ahí tiene un cuerpo sutil y también tiene aires sutiles, ¿sí? O sea, siempre van a estar este trío juntos, pero cambia. Obviamente no es el mismo, este cuerpo que tenemos en esta vida, como dice el Buda, llega un momento en que se queda tirado así en el camino como un leño seco sin ningún valor, ¿no? Pero nuestra mente jamás muere. O sea, muere nuestro cuerpo, pero nuestra mente está, digamos, ahorita usando este cuerpo como un hotel de paso.
Pero ahorita este cuerpo viene siendo como el templo de la mente y por eso lo tenemos que cuidar, porque nos ayuda a, a que ahí vaya cabalgando nuestra mente. Pero al mismo tiempo que va cabalgando en este cuerpo, también va cabalgando sobre la respiración. Entonces, el, hay 16 maneras de practicar la meditación en la respiración. Decíamos que de aquí solamente vamos a ver las 4 primeras, que fueron las que citó en el Satipatthana Sutta el Buda, ¿no? Luego hubo otros sutras donde ya explicó las otras 16, pero ya son más avanzadas. Aquí la idea de este video es quedarnos solamente en lo básico. Si no podemos desarrollar lo básico, ¿qué caso tiene ver los niveles más avanzados? Entonces, aquí traté de quitar lo demás para que no nos distrajera. Entonces, ¿cuáles son estas 4 primeras? Uno, la primera es cuando la inhalación es larga, el meditador sabe que la inhalación es larga. Y cuando la exhalación es larga, sabe que la exhalación es larga. Esto hay una analogía que usó el Buda diciendo cuando está un herrero ahí con su ayudante, su discípulo, y están haciendo quizás una viruta, pues saben cuando la viruta es larga o cuando la viruta es corta, ¿no? El, entonces, es tomar conciencia. Normalmente respiramos, pero no tomamos conciencia del proceso que está pasando. Por eso necesitamos quedarnos en un lugar en silencio, sin distracciones, y ponemos toda la atención en la respiración. Mucha gente puede pensar que aburrido, este, porque la mente es como un monito que quiere diversión y distracción y quiere todo new, next y todo free, gratis, y aquí no es posible en la parte espiritual, entonces al principio vamos a tener que estacionar nuestra mente como amarrar a ese becerro. Ujú. Y quizás el becerro estaría más divertido corriendo ahí por el monte y se va a aburrir cuando lo amarremos ahí. Igual le va a pasar a nuestra mente, cuando no estamos acostumbrados a que la mente está amarrada en un solo objeto. Pero si lo practicamos, vas a descubrir que no hay nada más fascinante que conocer tu mente y entrenar tu mente. Este, en vez de que tu mente te controla a ti como te ha controlado toda esta vida y quién sabe cuántas otras vidas más hacia atrás. Entonces al principio pues ese mono pues, es muy simpático y al principio va a decir, ah, pues este es un nuevo juego, el Anapanasati se llama, no lo conocía, pues a ver. Pero quizás a los 3 o 5 segundos que lo empieza a hacer, ese monito va a decir, ¿quién inventó este juego? Es el juego más aburrido del mundo, no tiene variedad y se va a tratar de escapar. Por eso lo tienes que amarrar con este lazo de la atención, con Drampa, ¿no? Si quieres saber un poco más de los factores mentales, aquí mismo en YouTube hay ese video. Y ese es el primero de las maneras. La segunda manera es cuando tomas conciencia de que inhalo corto y lo sabes, y exhalo corto y lo sabes. ¿Sí? Y aunque aquí no se menciona, pero sí lo comentan algunos maestros de que a veces puedes tener una inhalación larga y una exhalación corta, o sea, una combinación mixta de la primera manera y de la segunda manera, ¿no? Hay días que tu mente y tu cuerpo están más calmados, más relajados, entonces tus respiraciones van a ser más lentas. Y hay días que estás más agitado, estás a lo mejor inquieto, nervioso, y tu respiración se agita, ¿no? Y entonces es más corta.
El tercero, la tercera manera es experimentar el cuerpo completo de la respiración. El inhalaré, así se entrena el mismo, experimentando el cuerpo completo. Exhalaré, de esta manera se entrena a sí mismo. El cuerpo completo, decíamos, es el principio, el medio y el fin de una inhalación. Es decir, estamos hablando aquí de la duración completa de la respiración. ¿Sí? El, y el cuarto es calmando las formaciones corporales, inhalaré, de esta manera se entrena a sí mismo. Calmando las formaciones corporales, exhalaré, de esta manera se entrena a sí mismo. Y calmando las formaciones corporales significa calmando la inhalación y la exhalación. Ahora lo vamos a explicar y de hecho ahí en la presentación que viene en el link aquí junto al video vas a poder ver una tabla que te permite ver estas cuatro maneras. Decíamos, la primera es inhalación larga, exhalación larga y el enfoque es más en la tensión, es más shamatha. La segunda es una inhalación corta, una exhalación corta y el enfoque sigue siendo igual, el mismo, en la tensión. La tercera, en cambio, es cuando ponemos la atención en el cuerpo completo de la inhalación, o sea, cómo inhalo, cómo empieza la inhalación, el medio de la inhalación y el final de la inhalación, y luego el inicio de la exhalación, el medio de la exhalación y el final de la exhalación. Y aquí el enfoque ya no es atención, sino el enfoque es entendimiento. Ya no estamos haciendo shamatha, sino estamos haciendo vipassana. Estamos analizando toda la inhalación y toda la exhalación, todo su cuerpo. Y hay que ver que análisis significa desatar. Es como cuando separamos las piezas de un rompecabezas. Lo contrario del análisis es la síntesis cuando juntamos todas las piezas. Pero aquí para tener este entendimiento separamos, digamos, las tres partes de la inhalación y las tres partes de la exhalación. Esto requiere un nivel de concentración más elevado. Entonces, por eso el Buda va planteando estas maneras en orden progresivo. Tenemos que empezar primero observando las inhalaciones largas, luego las cortas, luego podemos ya entrar al entendimiento del cuerpo de la respiración. Y el cuarto es, dice, calmando las formaciones corporales, inhalaré y calmando las formaciones corporales, exhalaré. Y aquí el venerable Usilananda nos dice, en los dos primeros modos solo deben estar atentos. Si están atentos, están haciendo lo correcto. En los dos últimos tienen que desarrollar entendimiento, de manera que estén realmente atentos al cuerpo completo de la respiración y de la sutileza del cuerpo, de la respiración, principio, medio y final. Necesitan más concentración y más entendimiento, necesitan más concentración y más concentración. ¿Sí? Perdón, es que entonces el cuerpo de la respiración se refiere al conjunto de las fases de una vez, tres para la inhalación y tres para la exhalación, el inicio y medio y fin de cada una de ellas. Lo que explican aquí los maestros es que aunque el inicio es puntual y el final, el medio es todo lo que no son estas dos, ni el inicio ni el fin. Entonces no es puntual como las otras dos. Ahora, ¿a qué se refiere calmando las formaciones corporales? También el venerable Usilananda nos explica. Dice, calmando las formaciones corporales, inhalaré, de esta manera se entrena a sí mismo.
Calmando las formaciones corporales, exhalaré, de esta manera se entrena a sí mismo. Primero examinemos la expresión formaciones corporales. Formaciones corporales, de hecho, significa respiración. Se le llama formaciones corporales porque depende del cuerpo. Si no hay cuerpo, no puede existir inhalación ni exhalación. La inhalación y la exhalación son la ventilación provocada por nuestra mente y dependen del cuerpo físico. Por eso aquí se le llama formaciones corporales. Entonces, calmando las formaciones corporales significa calmando la inhalación y la exhalación. Pero nos aclara, aquí calmando no significa tranquilizando deliberadamente. Cuando practican la meditación, su respiración se tranquiliza poco a poco. Se vuelve cada vez más y más sutil. Al principio, cuando practican meditación, puede ser que tengan una respiración profunda. Se sientan con las piernas cruzadas y mantienen la espalda derecha. Si hacen esto, su respiración se tranquilizará. Mientras tratan de estar atentos a la inhalación y a la exhalación, su respiración se volverá más tranquila. Cuando se tranquiliza, han de estar atentos al hecho de que se tranquiliza. Eso es lo que significa calmando las formaciones corporales, inhalaré. De esta manera se entrena a sí mismo. Calmando las formaciones corporales, exhalaré. De esta manera se entrena a sí mismo. Así trata de ver las respiraciones como tranquilas, cuando son tranquilas, realmente sutiles. Estos, decíamos, son los primeros 4 modos de practicar la meditación de atención en la respiración. Podemos llamarles la práctica básica de la atención en la respiración. Y lo que nos dice el venerable Sinalanda es cuando practican la meditación, su respiración se tranquiliza poco a poco, se vuelve cada vez más y más sutil. Al principio, cuando practican meditación, puede ser que tengan una respiración profunda, se sientan con las piernas cruzadas y mantienen la espalda derecha. Si hacen esto, su respiración se tranquilizará. Mientras tratan de estar atentos a la inhalación y a la exhalación, su respiración se volverá más tranquila. Cuando se tranquiliza, han de estar atentos al hecho de que se tranquiliza. Y dice, la respiración se vuelve tan tranquila, tan sutil, que es casi imperceptible. Uno se puede preguntar si hay respiración siquiera. Es muy tranquila. Deben poner la atención en ella. Traten de estar atentos a ella. Ustedes mantienen su atención en la entrada de las fosas nasales y esperan así para captar las respiraciones. A medida que se esfuerzan y su concentración se fortalece, serán capaces de notar esta sutil respiración al inhalar y al exhalar. De hecho, se dice que la mente lo único que capta son los 5 sentidos corporales, el tacto, el gusto, la, los olores, el oído y la vista y la mente, que se toma en Oriente como un sexto sentido. En Occidente nada más hablamos de los 5 sentidos. Pero se dice que todo lo que llega a nuestra mente entra por estas 5 puertas o 6 puertas, ¿no? Si queremos ver. Y se dice que la meditación en la respiración tiene que ver con el tacto, con las sensaciones táctiles, porque de hecho a la hora de estarlo observando, lo que se empieza a percibir es en donde el aire entra en contacto con nuestras fosas nasales, ¿no? ¿En qué momento? Hay gente que lo puede percibir, hay gente que no, ¿no? Ahí es donde choca el aire, o sea, cuando inhalamos, quizás cuando no estamos acostumbrados, pues nosotros pensamos que toca toda, ¿no? Toda nuestra nariz, pero ya al estar practicando, al aguzar la atención, al agudizar esta atención, o sea, vemos que hay un lugar donde pega primero, ¿no? Entonces es una sensación táctil, ¿no? El- y por eso en los 4 fundamentos de la atención se pone junto con las sensaciones. Ahora, hay 8 pasos en
que son los que plantean los comentadores y maestros de meditación, que son 8 pasos progresivos en la práctica mediante la cual los practicantes vamos avanzando en nuestra meditación. Aquí nuevamente nada más voy a hablar de los dos primeros, que son los que están, digamos, a nuestro nivel, ¿no? De principiantes. Estos 8 pasos, los enumera el venerable Mahatera primero y luego los explica en relación al proceso de meditación real. Aquí nada más voy a mencionar los dos. Si les interesa ver los 8 pasos, pueden ver el link que decíamos está aquí en el documento. O si quieren ver los otros 6 pasos que no los vamos a mencionar acá, pueden ir a la referencia bibliográfica que está mencionada acá en el documento. Los dos primeros pasos el primero es conteo y el segundo es seguimiento. El conteo en Pali es Gana y el seguimiento Anubandhana. El conteo, esto que voy a leer es lo que escribe el venerable Mahatera. Dice, el conteo se indica para aquellas personas que nunca antes han practicado Anapanasati. No es necesario para quienes han practicado meditación durante un periodo considerable de tiempo. Sin embargo, como es necesario tener un conocimiento de esto, el conteo debe entenderse de la siguiente manera. Cuando un meditador se sienta a meditar, fija su atención en la punta de su nariz y atiende conscientemente a la secuencia de inhalación y exhalación. Nota mientras el aire entra y nota cuando sale, tocando nuevamente la punta de su nariz o el labio superior. En ese momento empieza a contar estos movimientos. Hay 4 métodos de conteo. El más fácil se explica así. La primera inhalación-exhalación que se siente se cuenta 1, 1. La segunda 2, 2. La tercera 3, 3 y la cuarta 4, 4. La quinta 5, 5 y así hasta la 10ª inhalación que se cuenta 10, 10. Luego vuelve 1 a 1, 1 y continúa hasta 10, 10. Esto se repite una y otra vez del 1 al 10. ¿Sí? Entonces, inhalo 1, exhalo 1. Llevo 1. Inhalo 2, exhalo 2. Llevo 2. Inhalo 3, exhalo 3. Inhalo 4, exhalo 4. Hay varios otros métodos de conteo, como él decía el venerable, pero aquí estamos viendo este. En sí, el solo hecho de contar no es la meditación, pero el conteo ha llegado a ser un auxiliar esencial para la meditación. Una persona que no ha practicado meditación antes, al encontrar difícil de entender la naturaleza de su mente, podría pensar que está meditando mientras que su mente corre a troche y moche. El conteo es un método fácil para controlar la mente errante. Si una persona fija bien su atención en su meditación, puede mantener correctamente el conteo. Si su mente vuela en todas direcciones, pierde el conteo, esa persona se confunde y así puede darse cuenta de que su mente ha divagado. De hecho, lo que explican los maestros es que al principio, cuando estamos intentando meditar, nuestra mente se queda un segundo en el objeto de atención, de meditación, y luego se escapa. Es como si estamos en una estación de tren o en una estación de metro y le decimos a nuestra mente, no te vas a subir a ningún tren ni a ningún metro, ajá. Nada más los vas a observar. Entonces llega un metro o un tren, llega, se para en la estación, abre sus puertas, se bajan los pasajeros, se suben los otros pasajeros, se va. Pero llega un momento en que llega un tren donde dices, no, pues es que ahí va mi novia o mi novio o mi amigo o mi madre o mi jefe o algo que siempre he querido y entonces ahí vas y te vas al tren
Te subes y cuando te das cuenta ya vas 30 estaciones más allá, hasta que de repente dices, wow, no me tenía que haber subido al tren y te regresas a la estación. De hecho, los maestros dicen, el único momento en el que estás meditando es cuando te das cuenta que no estás meditando, porque en ese momento tuviste esa atención. El resto del tiempo tu mente estuvo perdida, ¿no? No sabías ni siquiera dónde andabas. Ujú. Y así hemos andado a lo mejor la mayor parte de nuestra vida, aunque pensamos que tenemos control de nuestra mente, en realidad nuestra mente, dicen, es como la loca de la casa. Entonces, cuando empiezas a entrenar esto, te empiezas a dar cuenta de que la mayor parte del tiempo no tienes atención. Y no te preocupes de esto, vas a pensar incluso, es que estoy más distraído que nunca. No, no es que estés más distraído que nunca, lo que pasa es que ahora sí te estás dando cuenta. Antes no te dabas cuenta. Entonces dice acá el venerable, si la mente pierde contacto con el conteo, el meditador debe comenzar nuevamente a contar. O sea, vamos a pensar que ibas 1-1, llevas en 3-3, 4-4, pero te pelaste, te fuiste, se fue la mente y cuando te das cuenta ya no te acuerdas en qué número ibas. Entonces, no importa, te regresas al 1-1. De esta manera debería iniciar nuevamente el conteo desde el principio, aun si se equivoca 1000 veces. Conforme se desarrolla la práctica, puede haber un tiempo en el que la inhalación y la exhalación son más frecuentes y no es posible repetir el mismo número muchas veces. Entonces, el meditador tiene que contar rápidamente 1, 2, 3. ¿Sí? Se refiere aquí que ya no notas la separación entre la inhalación o la exhalación, o son tan rápidas, así, que es en lo que dices uno, ya inhalaste y exhalaste. Entonces ya no haces 1-1, ya nada más haces 1, 2, 3, ¿sí? Y cada número está incluyendo inhalación y exhalación. Cuando cuenta de esta manera puede comprender la diferencia entre inhalación y exhalación prolongada y la inhalación y exhalación breves. O sea, te das cuenta, estoy en la primera manera de inhalaciones, exhalaciones largas, o ya me pasé a la segunda manera, o ya estoy teniendo inhalaciones y exhalaciones cortas. ¿Sí? Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso de los 8 es el seguimiento. Y nos explica el venerable Majatera. El seguimiento significa seguir la respiración con la mente. Cuando la mente ha sido sometida por el conteo y está fija en la inhalación y la exhalación, el conteo se detiene y se reemplaza por el seguimiento mental del curso de la respiración. Es decir, el conteo solamente era un medio hábil para ver si tu mente se lograba quedar en el objeto o si se perdía la mente, si se iba, si se distraía. ¿Sí? Pero ya cuando logras que la mente se quede en el objeto de atención, ya no es necesario el conteo, lo puedes soltar y ahora lo reemplazas por seguimiento. Y ahora pero sigues haciendo el seguimiento de la inhalación y exhalación, pero ya la mente ya no se te escapa. ¿Sí? O se escapa más brevemente, o si se escapa igual te das cuenta y la traes gentilmente de regreso. Esto está explicado por el Buda de la siguiente manera. Cuando el meditador inhala prolongadamente, comprende que está inhalando prolongadamente, y cuando está exhalando prolongadamente, comprende que está exhalando prolongadamente. Aquí uno no toma deliberadamente una inhalación prolongada o una exhalación prolongada. Uno simplemente comprende lo que está ocurriendo en la realidad. Es decir, como decíamos al principio, no alteramos la respiración, no la forzamos, no la modificamos. Nada más somos unos observadores, unos espectadores que estamos viendo qué está pasando, pero no tratamos de que nuestras respiraciones sean largas o cortas, para nada, ¿no? No ese es el objeto. En el siguiente pasaje, el Buda ha declarado que un meditador se entrena a sí mismo pensando, inhalaré experimentando la totalidad del cuerpo y exhalaré experimentando la totalidad del cuerpo. Aquí la totalidad del cuerpo significa el ciclo completo de inhalación y exhalación. El meditador debe fijar su atención de tal forma que pueda ver el principio, el medio y el fin de cada ciclo de inhalación y exhalación
es esta la práctica llamada experimentando la totalidad del cuerpo. ¿Sí? De ahí estamos en la tercera manera de hacer Anapanasati, que ya explicamos. El principio, el medio y el final de la respiración deben entenderse correctamente. Es incorrecto considerar la punta de la nariz como el principio de la respiración, el pecho como el centro y el ombligo como el final. Si uno intenta rastrear la respiración desde la nariz a través del pecho hasta el vientre o seguirla en su salida desde el vientre a través del pecho hasta la nariz, la concentración de uno será interrumpida y la mente se volverá agitada. El principio de la inhalación entendida adecuadamente es el inicio de la inhalación. El medio es la continuación de la inhalación y el fin es cuando se ha completado la inhalación. ¿Sí? O sea, empiezo a inhalar, el medio es la duración de la inhalación y el fin es cuando se termina la inhalación. Y entonces empiezo a exhalar, ese es el principio de la exhalación, dura la exhalación hasta que termina la exhalación. ¿Sí? Dice, de igual forma, respecto a la exhalación, el inicio es el principio de la exhalación, el medio es la continuación de la exhalación y el fin es cuando se ha completado la exhalación. Experimentar la totalidad del cuerpo significa estar alerta al ciclo completo de cada inhalación y exhalación, es decir, estos 6 pasos o 6 fases, manteniendo la mente fija en el punto alrededor de las fosas nasales o el labio superior, en donde se siente la entrada y la salida del aire. Este trabajo de contemplación de la respiración en el área que circunda las fosas nasales, sin seguir su entrada y salida del cuerpo, se ilustra en los comentarios con los ejemplos del portero y la sierra. Así como el portero examina a cada persona que entra y sale de la ciudad, solo mientras pasa a través de la puerta, sin seguirlo hacia adentro o hacia afuera de la ciudad, así el meditador debe estar atento a cada respiración, solo mientras pasa a través de las fosas nasales, sin seguirlo al interior o al exterior del cuerpo. Así como un hombre cerrando un tronco mantendrá su atención fija en el punto en donde los dientes de la sierra cortan a través de la madera, sin seguir el movimiento de los dientes hacia adelante o hacia atrás, o sea, nada más está puesto en donde está cortando. Así el meditador debe contemplar la respiración cómo va y viene alrededor de las fosas nasales, sin dejar de que su atención se distraiga por el paso interior y exterior de la respiración a través del cuerpo. Cuando una persona medita seriamente de esta forma, viendo el proceso entero, un gozoso estremecimiento penetra su mente y ya que la mente no vaga, todo el cuerpo se calma, sintiéndose fresco y confortable. Y si esto se hace y se sigue avanzando en los 8 pasos o en los 9 niveles del shamatha, es cuando se dice se logra llegar al emplazamiento de la mente y es cuando incluso dice se puede lograr una flexibilidad total del cuerpo, sentirlo muy, muy ligero. Y es cuando los meditadores pueden aguantar muchísimo tiempo en la misma postura de meditación. Ya el cuerpo no se vuelve un estorbo para el entrenamiento de la mente, ¿no? Pero al principio es normal que duelan las piernas, que duela la espalda, y muchas veces no es que esté doliendo efectivamente, lo que pasa es que como la mente tiene más atención o no tiene tantas distracciones, cualquier cosita que pasa le exagera, ¿sí? Y también es una forma de ese monito, ese changuito de protestar y decir, ¿qué estás tratando de hacer? Me estás tratando de controlar. Y ese monito tan gracioso y simpático que es al principio, se puede volver un orangután furioso porque va a decir, yo siempre te he controlado, ¿cómo es que ahora tú me quieres controlar? Entonces en ese momento vas a decir, no, tienes que ir al banco y tienes que ir al súper y tienes que trabajar y tienes que contestar esta llamada y este WhatsApp. Van a salir mil cosas este, para como intentando boicotearte o sabotearte tu meditación. Por eso se dice que el practicante espiritual es como un guerrero, pero es una guerra que haces contra ti mismo. Uh -huh. Entonces, el,
La otra cosa que quería comentar aquí es que aquí está el maestro, el venerable, está enfatizando que pongamos la atención en la inhalación y en la exhalación. O sea, en el, en cómo sentimos, en qué parte de, ya sea en el labio superior o en qué parte de las fosas nasales sentimos ese contacto del aire, ¿no? Con nuestra fosa nasal. Ahí que ese sería como el lugar del portero o del aserrador. Sin embargo, en algunos maestros dicen que, bueno, hay gente que a lo mejor no tiene muchas sensaciones acá y entonces permiten que pongan la atención en cómo se expande y se contrae el pecho o el vientre, ¿no? Y de hecho se señala que al principio nuestras meditaciones más con los pulmones, pero que luego se va bajando hacia la parte baja del estómago o hacia lo que se conoce como el abdomen. Ujú. Es una respiración más abdominal. Pero aquí decíamos, en este caso no tratamos de forzar nada ni alterarlo, sino es solamente de observarlo, pero ahí lo ideal sería tener un maestro de meditación que te pueda guiar y recomendar lo más conveniente para ti. Aquí estamos viendo, digamos, los principios generales. ¿Por cuánto tiempo practicar? El, Se recomienda al principio hacer sesiones muy cortas, por ejemplo, 5 minutos al despertar o 5 minutos antes de dormir. Si nada más puedes hacer un minuto está bien, o nada más 3 minutos. Los maestros recomiendan que hicieras una gática que dura 24 minutos este, al día, pero lo importante no es la duración de la práctica, sino la calidad de la práctica y sobre todo la constancia de la práctica. De hecho, lo más importante ni siquiera es la calidad. Al principio es la constancia, ¿sí? O sea, es mejor hacer sesiones cortas pero constantes, es decir, todos los días hacer una sesión que mejor que hacer una sesión larga un día y luego no volver a repetirla en varios días o en varias semanas. La única manera de avanzar es habituar o familiarizar a la mente con la repetición constante de la práctica. Es decir, si puedes hacerlo todos los días a la misma hora, en el mismo lugar, se va creando el hábito, se va creando un patrón, se va creando una disciplina, ¿sí? Y quizás al principio la mente va a protestar y todo, pero a la larga la mente se va a acostumbrar, va a decir, este cuate de todas maneras lo va a hacer, entonces la mente se deja pelear contigo, ¿sí? Entonces ya empiezas a domar a ese caballito salvaje que es tu mente y ya dice, no, pues no le va a ganar, entonces ya mejor coopero, ¿sí? Incluso le puedes pedir a tu mente, ¿no? Ok, o sea, ya sabes que vamos a ser 5 minutos, no te distraigas, mejor ayúdame a, a lograr la atención y ya luego si quieres te dejo todo el control los otros 1440 minutos menos 5 que tiene un día, ¿no? Si le dedicas 10, nada más le vas a quitar 10 minutos a los 1440 minutos. Es muy poquito, ¿sí? Pero aún así tu mente va a protestar por esos 10 minutos. Pero si lo haces con disciplina, llega un momento en que la mente coopera, te ayuda. Estructura de una práctica, ya estamos llegando al final, pero esta parte es muy importante. ¿Sí? La práctica tiene que tener una estructura. Generalmente se hablan de tres. ¿Cuál es la cabeza de la meditación, el cuerpo de la meditación y los pies de la meditación? Esto para señalar tres fases, que es, tienes que empezar con tu motivación, hacer tu meditación y luego terminar con una dedicación. La motivación es la cabeza de la meditación, luego viene la práctica de meditación que es el cuerpo y luego la dedicación del mérito son los pies de la meditación. Pero bueno, aquí vamos a hacer una estructura un poco más detallada, ¿no? Que abarca esos tres, pero vienen otros 5 pasos.
El primer paso, elige un lugar solitario y silencioso. Incluso ahí necesitas un cojín de meditación y una alfombra o un tapete que normalmente se llama el zafu y zafutón. Este, si no tienes, no te preocupes, puedes usar cualquier cojín, cualquier almohada. Lo que sí es importante es que no estés sentado directamente en el piso, ¿sí? Tienes que tener una pequeña elevación, ¿sí? Porque eso ayuda a que tu espalda esté más recta, ¿sí? Si no tienes nada en que sentarte, entonces tu espalda se va para atrás y entonces es cuando vas a empezar a tener dolores. Entonces, un cojín no necesita ser muy alto, porque tampoco sea muy bajo, pero que sí que te suba un poquito. Puede ser un banquito también, hay gente que usa eso, este, o te decía, puede ser la misma almohada, ¿no? Aunque a veces la doblan en dos, ¿no? Para que esté un poco más alta. Generalmente sobre una superficie más dura, ¿no? Para que no te vayas. Dos, determina la duración de tu práctica. ¿Cuánto vas a meditar? ¿Un minuto, 3 minutos, 5 minutos, 24 minutos? Ya en procesos más elevados se pide que sueltes el tiempo. Pero al principio sí es bueno que tú digas, ok, durante 1 o 3 minutos voy a aislarme del mundo y que veas tu zafu y tu zafutón, tu cojín de meditación, tu, tu colchoneta de meditación, como un espacio sagrado, donde no se pueden meter tus problemas, tus preocupaciones. Eso es lo primero que tenemos que dejar de lado, de decir, a mí me funcionaba mucho cuando empecé, imaginarme que era como un burócrata de estos que están en su hora de lunch y cierran la ventanilla y no atienden a nadie, aunque llegues con mucha prisa o con mucha urgencia, ellos dicen, esta es mi hora de comida, ¿no? El, y como yo tenía muchos pensamientos y muchas preocupaciones y todo eso, entonces lo que hacía era poner una libreta al lado y apuntaba todas las cosas que tenía que hacer, así como el burócrata, en orden de como fueron llegando, ahí fórmense, ¿no? Así entonces, ok, y ya cuando termine mi meditación, los atiendo. Eso va a ser lo primero. De hecho, el, algunos maestros, como el maestro, este, él hablaba de que tenemos 5 anillos y el primer anillo es dejar afuera las preocupaciones, los problemas, los proyectos, los pendientes, todo. Estas pendientes, problemas, preocupaciones, todo se queda afuera y, o sea, no importa que esté un huracán afuera, tú vas a estar en el ojo del huracán, ahí donde se respira esa paz, ¿sí? Y te vas a regalar este minuto o 3 minutos o 5 minutos o 10 minutos, ¿sí? Y les vas a decir a todos estos vientos huracanados, aquí no pueden entrar, este es un espacio sagrado, ¿no? Puedes imaginarte incluso que tienes como un cristal así, invisible, que te protege y que no pueden entrar, ¿sí? Y les dices, ya, cuando termine, si quieren, nos damos un tirito y a ver cómo nos va. Pero mientras tanto, este es un espacio sagrado. ¿Mm? Y ayuda mucho decir, va a ser 10 minutos, entonces denme chance, ¿no? Este, Tres, la postura. Decíamos, de preferencia sentado, aunque también puede ser acostado, parado o caminando, según si tienes igual condiciones especiales. Las piernas cruzadas, en loto completo va a ser muy doloroso al principio, o medio loto, o postura cómoda, una pierna frente a la otra, cuidar que la espalda esté recto y esto quizás decíamos es lo más importante para evitar dolores y facilitar la respiración. Hay 7 puntos que aquí no hablamos, en otros videos los puedes encontrar, este, pero estos son los puntos básicos. 5. Empezar a hacer los dos primeros modos o prácticas o maneras de la práctica.
que era inhalación larga, inhalación corta, exhalación corta, y luego pasar a hacer la tercera y cuarta manera, que es cuando ya empiezas a hacer meditación analítica en la respiración, cuando estás analizando el cuerpo de la meditación, el inicio de la respiración, perdón, el inicio, el medio y el final, ¿sí? Y la cuarta manera que ya explicamos, cuando todo empiezas a observar cómo se va tranquilizando todo el cuerpo. Y el paso 7 es terminar dedicando los méritos logrados por la práctica para el bienestar de todos los seres, que es lo que se conoce como generar compasión o incluso generar bodhicitta, que es decir, voy a tratar de alcanzar mi máximo desarrollo espiritual, la mente de un Buda, para poder ayudar a liberar e iluminar a todos los seres, ¿sí? Entonces, no te quedas con el mérito, sino lo dedicas. Y vamos a la conclusión. Aquí el venerable Mahatera dice, nacimientos como los nuestros, es decir, como nacer como humano, son raros en el samsara. Hemos sido afortunados de encontrar el mensaje del Buda, es decir, sus enseñanzas, de disfrutar la asociación con buenos amigos, de tener la oportunidad de escuchar el Dhamma o el Dharma. Como hemos estado dotados con todas estas bendiciones, si nuestras aspiraciones maduran, podemos alcanzar en esta vida el objetivo final del Nibbana o del Nirvana a través de sus etapas graduales de la entrada en la corriente, del que retorna una vez, del que no retorna y del estado del arhat. Es decir, los 4 niveles de los estados nobles. Por lo tanto, hagamos que nuestra vida fructifique desarrollando regularmente la meditación de la Anapanasati. Habiendo recibido las instrucciones adecuadas de cómo practicar este método de meditación, uno deberá purificar la propia virtud moral, observando los preceptos, es decir, llevando una vida ética, y ofreciendo la propia vida a la triple joya. La triple joya es el Buda, el Dharma y la Sangha. Dice, uno debería elegir un tiempo conveniente para la meditación y practicar con la mayor regularidad, reservando el mismo periodo de tiempo cada día para la propia práctica. Uno podría comenzar reflexionando brevemente sobre las abundantes virtudes del Buda, extendiendo la benevolencia hacia todos los seres, reflexionando en el aspecto repulsivo del cuerpo y considerando la inevitabilidad de la muerte. Luego haciendo emerger la confianza de que uno está caminando por el sendero hacia el nirvana, transitando por todos los iluminados del pasado, deberá progresar en el camino de la meditación y esforzarse con diligente empeño. Ok, pues ya tenemos aquí todas las instrucciones para empezar a hacer Anapanasati. Pero como dicen los maestros, la teoría por sí sola no sirve de nada. O otros maestros dicen, no hay nada más práctico que una buena teoría. Aquí ya tenemos la teoría, pero ahora la tenemos que juntar con la práctica para que podamos llegar al resultado. Y si no estamos obteniendo el resultado, es porque a lo mejor no entendimos bien la teoría o estamos haciendo algo mal de la práctica y a lo mejor es necesario consultar a un maestro o a un compañero espiritual más avanzado en el camino, pero solamente en casos muy raros es que no vamos a obtener los resultados que están aquí. No se trata de tener una fe ciega en ellos, se trata de experimentar, investigar y comprobarlo por nosotros mismos que lo que aquí se dice realmente es algo que puedes lograr, aunque hay veces que te puedes tardar mucho tiempo. Yo en mi caso personal, estuve yendo 4 años a una sesión de meditación y nunca vi ningún resultado, ¿sí? Este, pero es porque a veces uno tiene ciertos bloqueos, ciertos traumas que a mí me sirvió, por ejemplo, tomar yoga, que eso flexibiliza el cuerpo y la mente, y tomar talleres de coaching,
y eso de coaching personal, coaching ontológico, y eso me ayudó a liberar esas cosas y entonces pude comprobar que cosas que aquí se dicen, sí las puede uno lograr. Y yo estoy seguro de que si eres perseverante y constante, tú mismo lo vas a lograr por ti mismo y que esto sea de beneficio para ti y que sea de beneficio para todos los seres. Muchísimas gracias y espero que puedas practicar el Anapanasati y que logres muchos resultados favorables. Muchas gracias.